Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me presento, soy Cristóbal Martín, miembro de la Junta Directiva de la demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Y os damos la bienvenida a esta jornada píldora formativa en el ámbito de la acústica. Antes de nada, agradecer a Antonio Pedrero, el presidente de la Sociedad Española de Acústica y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos acompañará esta tarde, y también a Miguel Ausejo, secretario general de la Sociedad Española de Acústica y director de Ingeniería Acústica en Eurocontrol. Como podéis ver, tenemos grandes referencias. La jornada estará liderada por Elena Díaz, que es la delegada de acústica en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Voy a hacer, antes de empezar la píldora, la jornada formativa, una presentación de qué es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, cuál es nuestro propósito y cómo podemos ayudar a nuestros asociados, alumnos egresados, etcétera.
Yo soy Cristóbal Martín, bueno, director de proyectos y compañeros. Y quiero trasladaros las ventajas del colegio profesional. Bueno, pues formación actualizada, certificación de la formación, asegurando la calidad y la preparación en los profesionales egresados. Este es uno de nuestros pilares básicos y fundamentales y en el que ponemos muchísimo énfasis. Esta formación, pues bueno, referida en cuanto a proyectos, redes inalámbricas, Smart Cities, proyectos ICTs, peritaje telemático, proyectos eléctricos y cualquier proyecto de índole tecnológica. O sea, actualmente estamos en una vorágine tecnológica brutal a nivel mundial en los mercados y, bueno, tenemos grandes oportunidades profesionales en todo este tipo de proyectos. ¿Vale? Avanzamos un poco en el slide. Ventajas del colegio profesional, para que conozcáis un poco los que no conocéis el colegio oficial. Pues bueno, tenemos una bolsa de empleo donde a través de empresas, instituciones, administración pública, nos van llegando distintas demandas de personal titulado y competente en distintos ámbitos. Entonces, bueno, somos el nexo de unión entre esas oportunidades laborales y nuestros asociados o el personal egresado de las universidades. Tenemos redes de trabajos internas, mentorizamos a través de compañeros, resaltar que somos una asociación con más de 800 ingenieros en Andalucía y tenemos especialización en todos los ámbitos y áreas tecnológicas. Por lo cual, bueno, tenemos bastante especialización y nos ponemos a vuestra total y absoluta disposición para cualquier tema que necesitéis. Uno de nuestros propósitos básicos también es facilitar la inserción laboral. Bueno, es indispensable trabajar y desarrollarnos profesionalmente y la marca personal de nuestros colegiados. Además de todo el asesoramiento laboral. Bueno, pues todos hemos salido de la universidad un poco perdidos o sin poner foco en lo que va a ser luego nuestra carrera profesional y ahí estamos. Somos el nexo de unión entre el personal egresado y el mundo laboral. Otras ventajas del colegio profesional, pues bueno, descuentos en distintos servicios, como pueden ser certificaciones, formación externa, resaltar un poco a colación de la jornada formativa de esta tarde, que tenemos un convenio con la UNIA, Universidad Nacional Internacional de Andalucía, donde se va a impartir una jornada en acústica y daremos 10 becas gratis para la matrícula de esta jornada. Esto para colegiados o precolegiados. También tenemos descuentos en másteres, tenemos acuerdos con distintas escuelas de negocio, escuelas de formación y seguros y viajes. Bueno, pues lo que hacemos tratar de fortalecer al colectivo y de beneficiarlo con distintas sinergias. Incluso potenciar a todo el colectivo en el sector tecnológico y en la región. O sea, que somos, digamos, el defensor de nuestros colegiados y asociados. Tenemos también disponibilidad de apartamentos. Bueno, esto a través del Colegio Nacional. Tenemos una serie de apartamentos en los que se pueden hacer uso con motivo vacacional y demás en distintas etapas del año. ¿Vale? ¿Hay vida después del grado de Teleco? Pues bueno, yo os diría que sí que hay vida y muchísima. Estamos en un ámbito, esto yo creo que es obvio decirlo, eminentemente en la cresta de la ola, donde hay muchísimas oportunidades laborales y muchísima demanda. De hecho, nos llegan muchas más demandas de empleo que profesionales cualificados tenemos. O sea, que el que quiera trabajar, sin duda alguna, os traslado que va a trabajar y mucho. Como graduado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el ingeniero técnico de telecomunicación puede ejercer en cualquier tipo de emisión de informe o elaboración indistintamente de la especialidad que tiene. Pues podemos emitir informes y dictámenes, dirigir ejecución de material de construcción, redactar y firmar proyectos o trabajar por cuenta propia o en una empresa por cuenta ajena. ¿Vale?
Requisitos para ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación. Bueno, pues es evidente, necesitamos el título de grado habilitante, alta en el censo de profesionales de la agencia tributaria, alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social y es importante estar colegiado también. Esto como parte fundamental, evidentemente. Resaltar, en resumen, estamos desde la demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Andalucía para ayudaros, para apoyaros y para asesoraros en cuanto sea necesario. O sea, que no estáis solos. Somos una gran asociación y donde prima el networking, la mentorización y el ayudaros en cualquier índole que consideréis. Simplemente esta era una introducción un poco para trasladaros cuál es nuestro propósito y que los telecos somos capaces de todo, de elaboración y ejecución de cualquier tipo de proyecto tecnológico. Pues aquí reflejamos distintos tipos de proyectos a los que podemos estar involucrados. La lista es enorme. Entonces, bueno, proyectos ICT, estudios de certificaciones, sistemas telemáticos, hogar digital, Smart Cities, etcétera, ¿vale? Sin más preámbulo, doy paso a Elena Díaz, nuestra delegada de acústica en el Colegio de Andalucía, que nos dará parte en esta jornada emocionante de acústica, ¿vale? Hola, bueno, ahora en realidad va a hablar Miguel Ausejo, que va a explicar un poquito por encima de lo que es la Sociedad Española de Acústica, ya que nos han ayudado a organizar este evento. Así que, Miguel, cuando quieras. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Vale, no sé si se ve bien la pantalla completa. Sí, sí. Vale. Bueno, pues quiero presentaros de una manera bastante breve y resumida la Sociedad Española de Acústica para que veáis, además de todo el apoyo del colegio que ha comentado Cristóbal, que hay una sociedad española específica y especializada en acústica para todo el que quiera desarrollar su profesión en este campo, que entienda qué es, a qué nos dedicamos y que vea todas las funciones, los recursos y las actividades que desempeña esta sociedad. Bueno, la SEA fue fundada en 1969, es una organización sin ánimo de lucro y dentro de sus objetivos, pues lógicamente es fomentar el progreso de la acústica, con estudio, información, difusión y asesoramiento, como jornadas para muestra un botón, como la que estamos teniendo hoy. Colaborar en el desarrollo de la investigación. Es muy importante el desarrollo de la cultura musical en nuestra sociedad. Velar por la protección de las personas contra los ruidos y niveles excesivos. Para eso trabajamos y colaboramos estrechamente con la administración, con los organismos, para establecer recomendaciones y redacciones de normas. Promovemos el intercambio de trabajos y experiencias nacionales e internacionales y, en resumen, la calidad total en cualquier instalación acústica. Como muestra de estas relaciones internacionales, la SEA está vinculada con organizaciones de acústica en absolutamente todo el mundo, como es la ICA, la Comisión Internacional de Acústica, la Asociación Europea de Acústica, la Federación Iberoamericana de Acústica, el Bureau International de Audiophonologie francés, el International Institute of Noise Control Engineering, International Institute of Acoustic and Vibration y el Comité Español de Audiofonología. Cabe destacar que la sede física de la Sociedad Española de Acústica, que está en Madrid, es compartida por una serie de organismos internacionales como es la ICA, la Asociación Europea de Acústica y la Federación Iberoamericana de Acústica, con varios miembros de nuestra sociedad
dentro de estas organizaciones internacionales, lo que dota a la Sociedad Española de Acústica de una proyección internacional y una relevancia internacional que creo que es importante destacar. Dentro de las secciones especializadas, pues bueno, como veréis, aunque la acústica ya es una parte especializada en concreto, veréis que tiene muchas subespecialidades. De hecho, no todas están aquí, pero a grandes rasgos se podrían englobar en estas que veis en pantalla, como es la acústica ambiental y la gestión del ruido, acústica en la edificación, acústica estructural y vibraciones, fisiológica y psicoacústica, acústica física y procesado de señal, acústica musical, subacuática, acústica de salas, bioacústica, electroacústica, enseñanza, instrumentación, materiales acústicos, normativa y legislación, procesado y ultrasonidos. Como veis, bueno, no están todas, pero prácticamente todas se podrían englobar en estas subsecciones. ¿Qué actividades principales desarrolla la SEA? Pues bueno, no sé si os sonará, lo conoceréis. Hay un congreso anual que se desarrolla desde la formación de la Sociedad Española de Acústica, que se llama Tecniacústica, en el que se dan cita todos los investigadores, trabajadores, empresas, fabricantes, distribuidores nacionales más importantes de la acústica e internacionales cuando hacemos coincidir este congreso con otros congresos internacionales cuya sede se celebra en España. De hecho, cada 2 años nos alternamos con nuestros colegas portugueses, con la Sociedad Portuguesa de Acústica, y alternamos la ubicación física y la celebración del congreso entre España y Portugal. Y como he comentado, de año en, bueno, cuando se dan las circunstancias adecuadas, intentamos traer a España congresos internacionales y, vamos, de prestigio mundial, haciendo coincidir con el Tecniacústica. Dentro del Tecniacústica está este Expo Acústica, que es una sección en la que todos los fabricantes, distribuidores y empresas especializadas pueden exponer sus productos, sus servicios, y así se mezcla la parte de investigación, de docencia, de consultoría y todos los servicios y productos, novedades de fabricantes, distribuidores, etcétera. Entonces, en estos congresos es un foro muy bueno para ver en qué estado está el mercado, cuáles son las novedades y vamos, informalmente, qué se cuece en la acústica. Su celebración es anual, se celebra todos los años. ¿Qué sucede? Que bueno, que en esta etapa actual en la que estamos viviendo, tanto el año pasado como este, su celebración va a ser virtual, pero hasta la fecha siempre ha sido un congreso físico, en el que también aprovechamos para vernos las caras, para ver a todos los colegas de la profesión y bueno, pasar unos días juntos, ponernos al día y ver todas estas novedades que hemos comentado. Una acción muy importante que además se acerca en el tiempo, se celebrará el próximo 28 de abril, coincide siempre el tercer miércoles del mes de abril, es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Este es un día internacional al que la Sociedad Española de Acústica se suma realizando varias actividades y varios eventos enmarcadas en este día que también por la situación actual, pues bueno, nos vemos obligados a hacerla de una manera más virtual y online. Pero generalmente lo que se ha hecho son también actividades y eventos de concienciación y de difusión en colegios, en centros de enseñanza, con la colaboración de ayuntamientos locales y de organismos e instituciones que apoyan esta iniciativa. De manera genérica, no solo el Día de Concienciación Internacional sobre el Ruido, sino de manera genérica, la SEA siempre tiene unas actividades de concienciación sobre el ruido. En la página web veréis que tenemos varios recursos de concienciación, una serie de cómics, unos videojuegos, recursos docentes para los colegios,
para los jóvenes, para concienciar sobre la problemática del ruido y, como creemos firmemente desde la Sociedad Española de Acústica, para combatir ese ruido desde la concienciación. Una de las cuestiones que os puede resultar muy atractiva a los ya egresados, a los que habéis terminado el grado, los que estáis estudiando el máster o los que estáis en fase que no habéis terminado y no sabéis muy bien hacia dónde orientar vuestra actividad profesional, la SEA ofrece unas bolsas de viaje que cubren la inscripción al Congreso Tecniacústica y para años en los que se celebra de manera presencial, vamos, siempre ha sido así, salvo el año pasado y este por las circunstancias actuales, también se cubren los costes del viaje. Dentro de esas becas y premios, nuestro premio principal va en honor a nuestro presidente de honor y uno de los fundadores, don Andrés Lara, que es un premio que se otorga a jóvenes investigadores en el campo de la acústica que desarrollan una investigación y son autores o coautores de una investigación que se expone en este Congreso Tecniacústica y es una cuantía económica de 2.000 euros que se dota para participar en simposios o jornadas nacionales o internacionales de acústica. También tenemos otro premio cofinanciado por la Universidad Carlos III de Madrid, que es el premio Luis de Camoens, que también se otorga a jóvenes investigadores en el campo de la acústica que han desarrollado una comunicación que se presenta en este congreso también. Luego, una cosa que es muy interesante para los egresados o los que estéis a punto de terminar el grado, la SEA tiene una serie de becas y ayudas para estudiantes de acústica para realizar estudios de posgrado en acústica. Al hilo de lo que comentaba Cristóbal también, de ayudas en esos máster, cualquiera que esté planteándose realizar un máster específico en acústica, un estudio de posgrado, pues bueno, que se puede interesar por esta convocatoria de becas y ayudas de la SEA. La cuantía económica cubre los gastos de matriculación del primer año, eso es importante. Y bueno, os animo a que echéis un vistazo. Luego hay un grupo y un foro de jóvenes acústicos en la SEA que bueno, tiene una misión importante, que es coordinar los contactos entre los jóvenes acústicos con foros online, compartir información. Eso que comentaba Cristóbal también de, bueno, muchas veces sales del grado, sales de la carrera, no sabes muy bien qué hacer, hacia dónde dirigirte, qué experiencia profesional. Alguno puede estar un poco perdido, hay gente que lo tiene muy clara, incluso desde antes de terminar, desde el primer curso de la carrera, pero hay gente que tampoco lo tiene tan claro. Entonces, bueno, esta es una iniciativa para ponerse en contacto con jóvenes nacionales e internacionales para compartir esos problemas, esas ideas, esas experiencias y contactar con esos jóvenes que muchas veces te pueden ayudar bueno, a aclarar esas ideas. Se organizan reuniones y talleres y hay una cosa muy importante también, que hay una bolsa de trabajo y además se pone en contacto con una red internacional, no solo de jóvenes acústicos españoles, sino una red internacional que se llama la Young Acoustician Network, que está bajo el paraguas de la Sociedad Europea de Acústica para compartir todas estas vivencias entre todos los jóvenes acústicos de toda Europa. Adicionalmente, en la página web de la SEA veréis que hay un montón de recursos disponibles. Se emite una revista física que se imprime en papel. Se lanza 2 veces al año con una periodicidad de 2 números al año. También está disponible electrónicamente. Y luego en la web veréis que hay muchas publicaciones, hay libros, hay normas, hay legislación. Y una cosa que es muy, muy importante, hay un repositorio que es una biblioteca online de todos los congresos del Tecniacústica celebrados, tiene todas las ponencias y los papers y las presentaciones subidas en esa biblioteca online
para cualquiera que quiera hacer investigación, que lo use como referencia bibliográfica o que quiera ver el estado del arte de alguna materia específica de la acústica. Entonces, bueno, por parte de la SEA, eso es todo. No sé si queréis hacer alguna pregunta concreta o queréis habilitar el chat. O bueno, me pongo a vuestra disposición por si queréis que os responda algo en concreto. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel. No sé si habrá alguna pregunta, ¿no? Yo lo que sí os animo es a que aprovechéis todas las oportunidades que tenéis, sobre todo si os gusta el ámbito de la acústica, porque yo cuando empecé no sabía ni la mitad de que estaban estas ofertas, porque si no hubiera pedido alguna que otra beca y lo de jóvenes investigadores me interesa. Si no hay- a ver, te están preguntando, Miguel, que cómo pueden acceder al foro de jóvenes acústicos. De jóvenes acústicos. Sí, pues en la web de la SEA está toda la información. Si no, en cualquier caso, podéis escribir. A ver, voy a volver a compartir pantalla por si alguien lo quiere ver. Podéis escribir a la dirección que está ahí, que es secretaría@sea-medioacústica.es, y ahí se os darán todas las indicaciones que necesitéis. Vale. Bueno, a ver, gracias. Entonces, si no hay más preguntas, va a pasar a haceros una breve introducción sobre lo que es la ingeniería acústica, Antonio Pedrero. Muy bien, pues buenas tardes a todos y lo primero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y su demarcación andaluza, pues que nos haya invitado a estar con todos vosotros esta tarde para contaros un poco qué es la ingeniería acústica y qué oportunidades, qué posibilidades de desarrollo profesional podéis encontrar en ella. Entonces, bueno, pues lo dicho, muchas gracias. He hecho una pequeña presentación para guiar un poco la charla, pero vamos, tampoco es tan importante. No obstante, pues la voy a compartir. Bien, pues yo soy Antonio Pedrero. Soy mi primera carrera, mi carrera fundamental, la que me dirigió a todo. Soy ingeniero técnico de telecomunicación, especialista en sonido e imagen, hace ya muchos años, o sea que soy colega vuestro y colega de todos los asociados del colegio, ¿no? Lo que voy a intentar es explicaros a grandes rasgos las posibilidades que la acústica os puede ofrecer como vía de desarrollo profesional. Yo no sé si alguno de vosotros ya ha decidido dedicarse a la acústica. Si es así, enhorabuena. Los que lo habéis decidido, me parece que habéis acertado. Si no es así, pues todavía estáis a tiempo de cambiar vuestra decisión o no. Os puedo decir que la ingeniería acústica es un campo profesional que da muchas satisfacciones profesionales, obviamente. No es el campo más boyante del entorno de vuestra, digamos, especialización, que es la telecomunicación. O sea, si alguno lo que pretende en esta vida es hacerse rico, pues probablemente la ingeniería acústica es uno de los caminos menos apropiados, comparados con otros campos de la ingeniería de telecomunicación, que como bien sabéis ahora mismo están en absoluta explosión, como es la ingeniería de datos, todo lo que tiene que ver con comunicaciones móviles y a distancia, etcétera. Esos son campos que ahora mismo tienen una proyección profesional enorme y la acústica es un campo pues mucho más discreto, mucho más, digamos, modesto, pero es una profesión preciosa. Y eso lo puedo decir yo ya después de muchos años de estar metido en este mundo. ¿Por qué esta charla?
Pues porque cuando yo tenía vuestra edad y estaba en vuestra situación, yo no sabía lo que era la ingeniería acústica, o sabía muy poco. De hecho, yo nunca pensé dedicarme a la acústica. Mi intención era, vamos, yo no quería ni estudiar, para que os hagáis una idea. Mi idea en la vida era ser estrella en rock and roll. Y bueno, pues mi padre me aconsejó, en aquel momento quizá no lo entendía mucho, que bueno, que se me daba bien estudiar, que las matemáticas y tal, bueno, pues mira, tú sigue con tu guitarra y tus cosas, pero ¿por qué no estudias algo, no? Y empecé a buscar y vi una carrera que era la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, la especialidad de sonido e imagen, que tenía cosas de audio y tal. Digo, pues mira, pues a lo mejor aquí aprendo a grabar mis discos. Eso era todo mi bagaje acústico en ese momento, ¿no? Y bueno, pues luego en la carrera, pues ya tomé contacto con la acústica y empezó a gustarme. Y poco a poco, después de la carrera, en mi actividad profesional, pues ese empezar a gustarme se convirtió en una pasión. Y hoy en día, pues es mi medio de vida y no me veo en otro sitio que no sea haciendo lo que hago, trabajando en ingeniería acústica. ¿Qué es esto de la ingeniería acústica? Pues mirad, estamos combinando dos palabras, que es acústica e ingeniería. La acústica es una ciencia, ¿no? Entonces, a ver si esto pasa bien. Las ciencias lo que hacen es estudiar cómo es el mundo. Las ciencias intentan analizar el universo que nos rodea y establecer leyes que explican ese funcionamiento del mundo. Y los ingenieros lo que hacemos es entender y aprovechar el trabajo de los científicos y a partir de eso crear las cosas que no existen. Es decir, que los ingenieros utilizamos los conocimientos de la ciencia, utilizamos el lenguaje de la ciencia, que es la matemática, y utilizamos la experiencia propia y acumulada para arreglar los problemas de la gente, para hacer de alguna manera un mundo mejor. Y os puedo decir que la ciencia acústica y la ingeniería que lleva asociada realmente sirven a las personas normales, no solo nos sirven a los que trabajamos en la acústica. ¿Por qué? Primero porque la acústica, que es la ciencia del sonido, es una ciencia transversal que toca prácticamente todos los campos de la actividad humana, que van desde las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, las artes, la propia ingeniería. Esto que estáis viendo en la pantalla es una cosa que se llama la rueda de Lindsay, que publicó un acústico muy notorio en el año 1965 y muestra los contactos de la acústica con todas las ramas de la ingeniería y con todas las ramas de la sociedad. Por lo tanto, la acústica y el sonido están presentes en nuestras vidas, en las vidas de todos, y están presentes en muchos ámbitos. Por eso, el sonido y la ingeniería acústica es algo que se aplica en multitud de campos diferentes. Y es algo que los avances que vamos haciendo poco a poco los ingenieros afectan de manera positiva a muchas personas. La acústica no es una materia específica de una profesión. Eso lo tenemos que tener claro. Y de hecho, una de las riquezas de dedicarse a la acústica es que probablemente en nuestra actividad profesional vamos a tener que compartir experiencias y compartir proyectos con profesionales de otros ámbitos. O sea, que es una ciencia transversal y que obviamente no se puede asociar a ningún colectivo profesional. Lo que sí os puedo decir es que
Los ingenieros técnicos de telecomunicación, los actuales graduados en telecomunicación y particularmente los que están en ramas que tienen que ver con el sonido, la ingeniería de sonido e imagen, yo creo que somos los profesionales que mejor preparados estamos para integrarnos en este mundo, integrarnos en este campo tecnológico. Y compartiremos experiencias y compartiremos trabajo con profesionales que se dedican a la acústica, también con mucho éxito, por cierto, de otras disciplinas, como puedan ser arquitectos, como puedan ser biólogos, como puedan ser ingenieros de otras disciplinas, etcétera, etcétera. Visto esta visión general que os quería dar de la acústica y, por lo tanto, de la ingeniería acústica, me gustaría hacer una brevísima reseña de algunos de los muchos campos de la ingeniería acústica en los que podéis realizar un desarrollo de vuestra actividad profesional. No he puesto ni mucho menos todos los que Miguel ha detallado en su exposición anterior, y que incluso la exposición de Miguel, como bien os ha comentado él, era incompleta, todavía hay más campo de la acústica. Simplemente os detallo algunos que, bajo mi criterio, son campos que actualmente tienen mucha proyección y que se prevé que la van a seguir teniendo en el futuro. Por ejemplo, el campo del ruido ambiental. El ruido ambiental, la contaminación acústica, como sabéis, es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Es un problema que se da sobre todo en los entornos urbanos, pero no solo en los entornos urbanos, porque cada vez hay más estudios de cómo el ruido ambiental producido por empresas o instalaciones que están metidos en la naturaleza están afectando al biosistema en el que están insertos. Por lo tanto, esto, que es un problema global, que es un problema mundial, es una tarea fundamental de los ingenieros acústicos. Trabajar en materia de ruido ambiental. Y mirad, este trabajo en materia de ruido ambiental tiene distintas perspectivas. Tiene una perspectiva que es la que yo os estoy comentando ahora mismo, que es intentar reducir la contaminación acústica, ¿verdad? Pero cada vez más se impone una perspectiva adicional, que es no solo reducir el ruido, sino hacer el ruido de los entornos más agradable. Es decir, modificar sonoramente los entornos para que las personas tengan mejor calidad de vida. También recuperar los sonidos perdidos. Nuestra civilización está desterrando algunos sonidos que forman parte de nuestra identidad cultural. Bueno, pues la ecología acústica, la recuperación de esos sonidos perdidos y la conservación de los entornos sonoros es una parte importantísima de la acústica ambiental. Otro campo también muy popular y que genera, yo creo que un número de puestos de trabajo importante, es la acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica se divide básicamente en dos ramas. Una es la acústica de salas, lo que en inglés llamamos room acoustics, que es el diseño de salas para que tengan unas condiciones acústicas apropiadas. Esto se hace obviamente para aquellos tipos de entornos donde se necesitan características acústicas críticas, ¿no? Bueno, pues una de nuestras aplicaciones es asistir a los arquitectos, porque no penséis que vosotros vais a diseñar un auditorio como ese. El auditorio lo va a diseñar un arquitecto, que es el que tiene la competencia de montar un proyecto de ese tipo con todo lo que lleva a su alrededor, que no solo es la acústica, pero vosotros vais a trabajar codo con el arquitecto para lograr que ese entorno tenga unas características acústicas acordes con lo que se necesita. Eso es room acoustics, acústica de salas. Y el otro campo de la acústica arquitectónica es lo que denominamos acústica de edificios o building acoustics, que es no trabajar con este tipo de salas tan prestigiosas y tan particulares, ¿no? Sino
lograr que las salas normales, que mi despacho, que tenga unas características acústicas correctas, que haya un grado de aislamiento acústico suficiente con mis vecinos, que no escuche demasiado el tráfico que tengo al otro lado de la ventana, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos campos, que tienen reglamentaciones específicas que luego detallará Miguel, son campos de trabajo bastante habituales de los ingenieros acústicos. Obviamente los ingenieros acústicos trabajamos para controlar el ruido y las vibraciones, para que cada vez las máquinas, los artefactos que diseñamos produzcan menores niveles de ruido, para que sean más confortables desde el punto de vista de la vibración. Y esto se aplica tanto en el producto terminado, es decir, bueno, pues una fábrica que tiene máquinas y que tiene que reducir el ruido para que sus trabajadores no estén tan afectados, o tiene que reducir el ruido para que no haya contaminación acústica, como también, y muy importante, se aplica para que los nuevos productos que van saliendo sean cada vez más silenciosos. Si comparamos, por ejemplo, las emisiones acústicas de los vehículos actualmente, de los coches de ahora, y los comparamos con las emisiones acústicas de los coches de hace 10 o 20 años, o de los aviones de hace 10 o 20 años, o de los frigoríficos de hace 10 o 20 años, podremos comprobar que se ha dado un salto absolutamente abismal en cuanto a la reducción del ruido y las vibraciones que producen estos elementos. Y esta evolución es constante. Constantemente los ingenieros acústicos estamos trabajando para seguir reduciendo las emisiones sonoras de los aparatos que producimos. Un campo importantísimo, el del audio y la electroacústica. Fijaos en qué sociedad estamos inmersos ahora mismo y las ventajas que el procesado de audio, la comunicación de audio y vídeo han producido a la hora de afrontar una situación tan compleja como la de nuestra pandemia. Los avances en procesado, reproducción, transmisión, compresión de audio permiten que yo esté aquí en mi despacho a 500 o 600 kilómetros donde estáis vosotros y estemos hablando y estemos viéndonos y tengamos una comunicación fluida. ¿Qué decir de otro campo también en este ámbito que está pegando ahora mismo una absoluta explosión, que es todo lo que es realidad virtual y sonido interactivo y sonido inclusivo? No me sale la palabra ahora mismo, se me ha olvidado la palabrilla, me vais a perdonar, pero se refiere a la telepresencia, la posibilidad de tener en nuestros auriculares o en nuestros altavoces la sensación sonora de estar en cualquier entorno y estar inmersos en un videojuego o en una película o donde queráis. Esto ahora mismo es realmente un campo que está explotando y un campo que yo creo que dará mucho trabajo a muchos ingenieros en el futuro. Las tecnologías del habla. El conseguir que las máquinas y las personas se entiendan, es decir, que yo le hable a mi teléfono y se envíe automáticamente el WhatsApp a Miguel diciéndole, oye, que nos reunimos en la SEA mañana por la mañana, o que un invidente pueda percibir por el oído cosas que hay escritas en su ordenador, o que un dispositivo, que eso lo están ahora explorando los bancos, pueda reconocer mi voz y yo pueda hacer transacciones bancarias simplemente diciéndole a una máquina qué es lo que quiero hacer. Y que no solo entienda lo que quiero hacer, sino que sepa que quien le habla soy yo y no Miguel o no Elena. Bueno, pues las tecnologías de habla también son un campo estupendo. Otro campo que cada vez tiene más importancia es la calidad acústica y el diseño sonoro. Os he comentado hace unos minutos que los ingenieros acústicos trabajamos para que los productos cada vez hagan menos ruido.
pero también trabajamos en que los productos hagan el ruido que le gusta a la gente. Cuando los señores de Apple diseñan un teclado, evalúan que el sonido del teclear sea un sonido agradable. Cuando una marca de coches lanza un producto, procura que los sonidos que produce el coche en todos sus aspectos sean agradables y que respondan a las expectativas del posible comprador. Por ejemplo, el sonido de las puertas de un coche. Si habéis visto lo que es una puerta de un vehículo, son dos chapas. Dos chapas. Si esa puerta no tuviese un diseño acústico correcto, al cerrar la puerta sonaría clan. Y a nadie le gusta un coche que cuando cierra la puerta suene clan. Todos queremos un coche que cuando suene la puerta suene cronk, que es una cosa como potente, como robusto, ¿verdad? O el sonido de los indicadores de los intermitentes, o el sonido de los botones. Bueno, pues todo eso se estudia y se generan elementos que producen el tipo de sonido que responde a las expectativas del posible comprador. Y esto es un campo también muy importante. Otro campo importantísimo, todo lo que tiene que ver con la audición y la psicoacústica. Realmente se están produciendo avances en las ayudas auditivas que parecen milagros a los ojos y los oídos de las personas que no entienden esa tecnología. Fijaos la maravilla que supone que una persona que es sorda y siempre lo ha sido, sea capaz de oír porque somos capaces de colocarle un dispositivo que se conecta directamente con el nervio auditivo en la cóclea, que son los implantes cocleares. O la maravilla que hay ahora mismo en las ayudas auditivas, en los audífonos, para lograr una buena localización acústica, para reducir el ruido, para enfatizar las señales de voz, etcétera, etcétera. La acústica musical, que es a lo que yo creía que me iba a dedicar cuando entré en la carrera y que, bueno, finalmente pues he ido por otros derroteros, pues el estudio de los instrumentos musicales, la generación de instrumentos musicales cada vez con un sonido más depurado, etcétera, etcétera. La acústica también es la base de un gran número de sistemas que se utilizan en medicina. El más popular son los ecógrafos por ultrasonidos, que como ya sabéis permiten hacer exámenes de la parte interna del cuerpo no intrusivos, es decir, sin ningún tipo de herida al cuerpo, pero son muchos las ayudas basadas en acústica que permiten realizar diagnosis y que están siendo de gran ayuda a los médicos actualmente. Hoy en día, como también sabéis, en las escuelas de telecomunicación está habiendo unas titulaciones especiales en biomedicina, ¿verdad? Bueno, pues esas titulaciones tienen un capítulo importante dedicado a la parte acústica, porque obviamente hay mucho que hacer y mucho que decir en el empleo de señales acústicas y vibratorias en el diagnóstico médico. Cada vez más estudiamos la percepción y la emisión de sonidos por parte de los animales. Y los estudiamos no por gusto, no porque a alguien le apetezca esta cosa que podría resultar exótica y particular, sino porque de los mecanismos de generación y de percepción de las ondas sonoras y vibratorias de los animales aprendemos muchas cosas que luego las podemos utilizar en otros campos ya adaptadas a los seres humanos. Por lo tanto, la bioacústica y también cómo afectan los sonidos desde el punto de vista negativo a la flora y la fauna, pues también hay ingenieros acústicos que se dedican a ellos. También
ensayos no destructivos. Mediante la acústica y las vibraciones somos capaces de conocer el comportamiento de los elementos mecánicos y por lo tanto podemos conocer también sus características mecánicas, hasta qué punto se van a romper o no, hasta qué punto son suficientemente rígidos, hasta qué punto son suficientemente seguros. Y este es un campo también muy importante, para que os hagáis una idea, en la mayoría de las industrias que tienen maquinaria muy compleja, hay sistemas de monitorización del estado de la maquinaria mediante análisis de las vibraciones, porque las vibraciones nos dan una pauta del estado general de las máquinas. Y así podría seguir pues prácticamente hasta el infinito y dedicarnos toda la tarde a detallar distintas aplicaciones. Simplemente quería daros una idea general y con esto pues os doy muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues me pongo a vuestra disposición. No sé si quizá mejor al final, Elena, para un turno de preguntas ya general de todo, pero estoy a vuestra disposición desde la Sociedad Española de Acústica para cuando queráis. Sí, sí, ¿os parece bien? Hacemos la ronda de preguntas al final. No sé si la gente va a escribir por el chat o no. Pero bueno, ahora Miguel Ausejo nos va a explicar un poco cuáles son los trabajos que nos exige la normativa, es decir, el abanico de trabajos posibles en función de la normativa vigente. Cuando quieras, Miguel. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, la veis a pantalla completa, ¿verdad? Vale, bueno, pues qué maravilla escucharte, Antonio, porque aunque hablamos mucho y compartimos muchas jornadas y mucho tiempo, pero es una maravilla esa vocación real, ¿no? Yo comparto muchas cosas con Antonio también, como varios acústicos también, probablemente yo soy un músico frustrado. También comparto una de mis primeras formaciones con vosotros también. Entre otras cosas, yo soy ingeniero técnico de Teleco con la especialidad de sonido e imagen. Así que, bueno, veis que efectivamente es una de las, como muy bien ha dicho Antonio, es una de las formaciones no únicas ni exclusivas, pero que probablemente más habiliten bueno, para ejercer la profesión de ingeniero acústico. Bueno, voy a centrarme, yo quiero pasar un poco rápido porque hay muchas cosas que ya ha contado Antonio y probablemente que Elena enfatice para no repetirnos. Yo quiero dar una visión, no quiero decir más realista, porque absolutamente todo lo que ha contado Antonio efectivamente son ramas profesionales vinculadas con la acústica, pero sí de alguna manera la legislación y la normativa en España que ha creado esos puestos de trabajo, esa métrica, y que probablemente con unas de las pinceladas que quiero daros, probablemente, y aquí sí que luego intervendrán tanto Antonio como Elena, creo que se cubre probablemente entre un 80 y un 90% de los puestos de trabajo relacionados con la acústica, por lo menos en España. Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles legislativos, pero que conozcáis que hay una directiva europea, que es un marco europeo, que se transpone a una legislación nacional, que luego hay reales decretos que la articulan, el 1513, el 1367 y el 1371, el Código Técnico de la Edificación con su documento básico, el DBHR, que también es un real decreto de obligado cumplimiento a nivel nacional, que muchas veces hay gente que no lo considera o no lo conoce. Después están las legislaciones o decretos autonómicos y las ordenanzas municipales. Tenemos un paraguas legislativo que, como veis, efectivamente es complejo, pero lo que os quiero transmitir con esto es que efectivamente hay un marco legal para trabajar en esta profesión. Entonces, como os contaba, bueno, hay un vínculo directo entre la legislación de ruido
relacionada con el medio ambiente, con las instalaciones, con las actividades y las exigencias con respecto a edificaciones, a toda la parte del código técnico de la edificación, el documento básico de BHR, que contempla todos los requisitos de aislamiento, de cerramientos y de calidad de la construcción. Entonces, bueno, remitiéndome a la ley del ruido, se consideran como emisores acústicos vehículos automóviles, ferrocarriles, aeronaves, infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, maquinaria y equipos, obras de construcción de edificios de ingeniería civil, actividades industriales, comerciales, deportivos, recreativas y de ocio, infraestructuras portuarias, bueno, un sinfín. Como decía Antonio, que es transversal, dudo que haya absolutamente ningún tipo de sector industrial ni laboral que de alguna manera no esté relacionado con la acústica. Con esto que os quiero decir que la realidad laboral sí que es cierto que prácticamente todos los sectores, de alguna manera u otra, tienen focos de ruido que antes o después estarán vinculados con el ejercicio de la profesión de un ingeniero acústico. Uno de esos principales ejercicios es la realización de ensayos de ruido y misión al interior o al exterior de actividades o viviendas, ensayos de aislamiento, de fachadas, de paramentos horizontales y verticales, de ruido de impacto, ensayos de tiempo de reverberación, todo lo que tenga que ver con la realización de mediciones, monitorizaciones de larga duración, muestreos, etcétera, todo lo que tenga que ver con ensayos in situ. También, que no lo he mencionado aquí, pero que conozcáis también la caracterización de materiales mediante ensayos en cámaras específicas, por las que se determinan las propiedades y las cualidades de diferentes materiales y de soluciones constructivas. También, que muchas veces dentro de la acústica es el gran olvidado, los ensayos de vibraciones. De igual, aquí esto es extrapolable a edificios, actividades, personas. Como veis ahí muestro bueno, un sistema con unos acelerómetros y una base y una sonda sísmica, y también para cuerpo completo, que luego lo presentaré, temas relacionados con prevención de riesgos laborales. Como ha comentado Antonio, la realización de mapas de ruido, esto es una de las actividades que a raíz de la transposición de la directiva europea pues ha generado varios, bueno, diría varios puestos de trabajo y todo un mercado relacionado con la ingeniería acústica, por el que todas, o bueno, a partir de ciertos números, las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias necesitan realizar mapas de ruido, al igual que las aglomeraciones. Siempre muy comúnmente se utiliza el símil que el mapa de ruido es una radiografía y después lo que hay que hacer, la cura o esa prescripción médica es el plan de acción contra el ruido, ¿no? Una vez se ha determinado el problema y dónde están los focos de ruido, pues hay que hacer planes de acción contra el ruido en las aglomeraciones, en las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias también, de alguna manera para reducir esa molestia, esos excesos de los límites normativos, de los objetivos de calidad acústica y de los límites de emisión, y se aplica a todas estas infraestructuras y aglomeraciones que son de obligado cumplimiento, y cada autoridad competente los llevará a cabo precisamente para reducir ese exceso de ruido. Pero la realización de esos mapas de ruido está muy vinculada también a los estudios de impacto acústico, no solo de grandes proyectos, sino de proyectos de toda índole, como son los vinculados a la obtención de licencias de cualquier actividad que esté sometida a autorización ambiental integrada, que lo contemple en su declaración de impacto ambiental o que por una serie de cuestiones de contaminación acústica se le exija para la obtención de la licencia. También a proyectos urbanísticos, planes generales de ordenación urbana, planes parciales, planes especiales, planes zonales e impacto de actividades, que incluso pueden ser, en el caso de Andalucía, justo el año pasado salió una instrucción técnica específica
en la que se especificaba el impacto acústico para terrazas y veladores. También dentro de la parte de edificación, como ha comentado Antonio, la realización de proyectos acústicos, de proyectos de aislamiento y de proyectos de acondicionamiento están regulados por el Código Técnico de la Edificación. Esto es una de las actividades que es más prolífera también dentro de los ingenieros acústicos en general, en toda Europa, pero en concreto en España, y están sometidos a ellos las actividades y las edificaciones. Otra cuestión importante también que lo regula el Código Técnico de la Edificación es el diseño de salas, no solo como comentaba Antonio, de grandes salas, grandes teatros y grandes auditorios, sino en general el tiempo de reverberación está determinado en el Código Técnico de la Edificación. Por lo tanto, se debe hacer un control de una serie de salas que reúnen unos requisitos específicos en fase de proyecto y posteriormente en fase de ejecución. Otra parte dentro del nicho del mercado de la acústica en España es la realización de obras, tanto en la ejecución como el control de obra. La parte de acondicionamiento acústico y aislamiento acústico, tanto para actividades como para edificación en general. Y luego, de una manera muy genérica, lo que es el diseño e instalación de medidas correctoras, tanto pantallas acústicas como silenciadores, encapsulados, bancadas, para cualquier tipo de sector industrial, de sector de las infraestructuras viarias, ferroviarias. Esto es genérico, simplemente que conozcáis toda esta parte también del diseño, fabricación e instalación de estas medidas correctoras. Luego, cambiando un poco de tercio, también hay una legislación nacional, es el Real Decreto 286, que está muy vinculado a la prevención de riesgos laborales, por la que se determina que el nivel de exposición diaria de los trabajadores no debe superar unos valores. Entonces, hay que hacer una serie de dosimetrías, hay que hacer una serie de medidas en cualquier sector industrial, por lo tanto veis que esto es extrapolable a prácticamente todos los sectores, y que está relacionado también con los conocimientos del ingeniero acústico, tanto la realización de esas dosimetrías como su procesado, su propuesta de medidas correctoras y planes de mejora para el cumplimiento de esos objetivos. También hay otras cuestiones relacionadas con el ruido de máquinas, con el marcado CE, con la determinación de potencia acústica, ya no solo el sound quality del que hablaba Antonio, sino el cumplimiento de unos niveles de ruido específicos de una maquinaria para que puedan tener ese marcado CE. Y bueno, de alguna manera, con ese tipo de servicios, creo, y aquí sí que, bueno, luego corregidme o intervenís, tanto Cristóbal como Jesús, como Elena, como Antonio, creo que con lo que he comentado hasta ahora, probablemente en España se cubra entre un 80 y un 90% del desempeño laboral de los ingenieros acústicos, pero efectivamente hay muchas más salidas profesionales y muchas más de las que no pongo aquí, como son todos los fabricantes y distribuidores de equipos, tanto de instrumentación como de hardware como software, aplicaciones específicas para predicción, para cálculo, para simulación. Lo que son fabricantes y distribuidores de materiales acústicos, tanto de acondicionamiento como de aislamiento acústico, lanas, minerales, fibras, etcétera. Laboratorios de metrología acústica. Todos los instrumentos de metrología acústica deben seguir una serie de medidas de verificación y calibración metrológica periódica, legal, y también hay laboratorios que se dedican a esto. Centros de investigación acústica y docencia, por supuesto. Cuestiones relacionadas con la calidad sonora para los fabricantes de equipos. Normalmente estos son servicios internos para determinar, como decía Antonio, no solo que suene más o que suene menos, sino que suene como el usuario le gusta. Un ejemplo que es típico, que siempre que se habla de calidad sonora
se pone de manifiesto es el sonido de Harley Davidson, ¿no? El sonido de las motos se busca específicamente, los ingenieros acústicos desarrollan un sonido específico, lo que comentaba Antonio también, el cierre del portazo de las puertas. En todos los fabricantes de automoción hay ingenieros acústicos que se dedican a esto. Luego hay una parte también que hay que destacar, que hay que mencionar, la acústica relacionada con la electrónica, esa electroacústica, ese procesado de señal, ese diseño de equipos, de dispositivos, incluso de videojuegos. Hay toda una industria de los ingenieros acústicos centrados en esa parte audiovisual. Y luego un montón de ramas que ha comentado Antonio también, que efectivamente no es tan común o no es tan habitual, pero efectivamente existen, como la psicoacústica, la acústica submarina, etcétera. Hay un montón que nos dejamos, pero bueno, con estas pinceladas creo que cubrimos un porcentaje muy elevado del desempeño de la profesión de los ingenieros acústicos en España. Así que, bueno, como decía, como comentaba Elena, dejo las dudas y preguntas para el final. Y quería agradecer igualmente al colegio esta intervención y la oportunidad de contaros estas salidas profesionales y este enfoque. Muchas gracias a ti, Miguel. Bueno, pues ya por último voy a empezar a compartir pantalla yo. Bueno, yo soy Elena Díaz, ya me ha presentado antes mi compañero Cristóbal, pero soy la delegada de acústica del colegio aquí en Andalucía. Y en un principio me gustaría explicaros por qué la acústica. Sí que es cierto que yo soy una teleco un poco extraña, vengo de sociales en un principio, nunca había pensado en estudiar ingeniería en técnica de telecomunicaciones, pero acabé en imagen y sonido. Y he de decir que desde el principio de la clase de física, el tema 2, que me dieron acústica, fue lo que más me gustó. Cuando entraba a lo mejor en circuito, crispaba un poquito y no lo veía yo como muy para mí. Desde entonces sí que es cierto que siempre, cada vez que hacían algún curso de libre configuración relacionado con la acústica, siempre me apuntaba y es lo que siempre me ha gustado. Entonces, si a alguno os gusta, de verdad os animo porque es un campo que todavía no está excesivamente quemado, no hay mucha gente especialista en él y hay muchas cosas por hacer. Ya os han comentado mis compañeros las diferentes salidas, así que yo no voy a entrar en ellas. Lo que sí que os voy a contar un poquito son diferentes proyectos que he podido hacer. Digamos que yo terminé ahora unos 3 añitos y medio de estudiar, o sea, estoy todavía muy cerca de vosotros, por así decirlo. Todavía soy estudiante, pero estoy haciendo el doctorado. Entonces, los proyectos que yo hago hasta ahora son, por ejemplo, si nos metemos en acústica arquitectónica, hago proyectos de aislamiento, no condicionamiento. Aquí podéis ver una imagen en la que vais a ver cómo en un edificio, en las instalaciones de actividad son ruidosas el edificio, o sea, el ruido que sale, el aislamiento que necesitarías, etc. Otras cosas que también nosotros podemos hacer en acústica arquitectónica es la dirección y control de las obras. Esto realmente, si os vais a dedicar a la acústica, siempre os lo voy a recomendar, porque normalmente cuando tú haces un estudio acústico, vas a poner unas directrices. Cuando llegas a la obra, la gente no las cumple. Entonces tienes que estar peleándote y también os recomiendo que os llevéis muy bien con la dirección de obra. Certificaciones mediante ensayo normalizado. Al final yo creo que es de las cosas que más solemos hacer, que son mediciones acústicas. Aquí en Andalucía, por ejemplo, sí que es cierto que nos obligan a un porcentaje mínimo, que ya, o sea, lo que es un 10%, o sea, mediciones de ruido, aislamiento a ruido aéreo un 10%, a ruido de impacto otro 10%. Si te cogen un edificio de 50 viviendas, te puedes tirar un par de días haciendo solo mediciones acústicas. Aquí podéis ver, este es uno de los últimos trabajos que hice y tenéis, creo que me tiré como 5 días midiendo para unas 80 viviendas
que son bastantes. Otro consejo, si os dedicáis a esto, es que la organización es lo principal. O sea, saber perfectamente dónde queréis medir, ¿por qué? Porque además os van a pasar cosas de llegar al edificio y decir, ay, muy bien, pero no tienes la ventana puesta, no puedo medir. O problemitas que siempre suelen salir. Acústica arquitectónica, ¿quién nos suelen contratar? Pues los edificios de uso residencial, los hospitalarios, los colegios, las universidades también, oficinas, siempre tienen que cumplir el código técnico de edificación, como bien ha explicado Miguel y Antonio. Los hoteles también, los bares y restaurantes, pubs, discotecas. Tener en cuenta que cuando se quiera abrir cualquier licencia, o sea, cualquier local, las licencias de apertura, normalmente si son de locales, de actividades ruidosas, por así decirlo, te van a exigir un estudio acústico. Y en el estudio acústico tienes que hacer aislamiento, además de admisión. Las constructoras, promotoras, despachos de arquitectura, de ingeniería, etc. Normalmente son los que te suelen dar trabajos más grandes. No pasa. Acústica de salas, igual los proyectos técnicos. Este fue uno de mis primeros proyectos que hice, que es en un centro de audiología aquí en Málaga. También pueden hacer proyectos en radios y demás, certificaciones mediante ensayos normalizados. A lo mejor vas a una sala de fiesta, como es en este caso, y te dicen que siempre se están quejando porque escuchan, o sea, hay mucha reverberación. Los invitados, o sea, la gente que va a la boda escucha muchísimo eco, no puede hablar, cada vez sube más el volumen. Al final siempre va todo, o sea, va todo cogido de la mano. Entonces necesitan hacer mediciones del tiempo de reverberación, ver bien cómo va, acondicionar la sala, intentar evitar el eco el máximo posible. ¿Quiénes suelen contratarnos estos trabajos? Pues los bares, restaurantes, comedores también, las salas de congresos, exposiciones, las salas de música, estudios de grabación, oficinas, centros de trabajo. Por último, los teatros, auditorios, café teatros, café conciertos, que de estos ya yo sinceramente tampoco puedo hablar mucho porque no es, o sea, suelen coger empresas bastante más grandes, yo soy libre ejerciente, entonces me conformo con la parte de arriba mejor. En acústica ambiental, que es a la que yo suelo dedicarme más, aunque hayas estudiado teleco, me gusta más la parte ambiental. Los mapas de ruido, que bien han explicado Antonio Pedrero y Miguel Ausejo. Los planes de acción acústica, o sea, los planes acústicos municipales, también como ordenanzas de ruido, las zonificaciones acústicas que son bastante necesarias, modelizaciones y simulaciones acústicas de infraestructuras viarias, ferroviarias, etc. Estudios acústicos para planes urbanísticos. Realmente yo casi siempre hago los estudios acústicos para planes urbanísticos. Pensar que cada vez que quieren construir necesitan un estudio de impacto ambiental y dentro de ese estudio de impacto ambiental tienes un estudio de impacto acústico. Entonces, necesitan saber los niveles que llegarán a las viviendas o no. También hacemos estudios ambientales para música en exteriores, en hoteles. La imagen que tenéis aquí, por ejemplo, es del Starlight, tienes que simularla o tienes que hacer las mediciones, evaluación de niveles de emisión sonora en actividades. Volvemos a lo mismo. Cada vez que abre cualquier negocio que se considere ruidoso, van a necesitar el estudio acústico. Vas a tener que saber el nivel que genera, el nivel de ruido que genera la actividad en el exterior. Y eso siempre se hace mediante mediciones acústicas. Las diferentes mediciones acústicas, que son también acústicas y vibratorias de actividades industriales, deportivas, comerciales, el control y seguimiento de las actividades al aire libre, monitoreo en continuo durante 24 horas. Aquí es bastante probable que a lo mejor te toque ir al campo a las 12 de la noche a hacer mediciones porque necesitas saber el ruido que hay de una carretera o que te tengas que subir a un árbol para dejar el sonómetro midiendo. Que nos ha pasado a todos, creo yo. ¿Quién nos contrataría en estas cosas? Pues las actividades comerciales, recreativas o industriales, también la hostelería, las personas particulares, ayuntamientos, administraciones públicas. A mí me han llegado a pedir que deje el sonómetro en una vivienda durante 2 semanas para ver el ruido que llegaba de un gimnasio de enfrente. Los juzgados, las prestaciones judiciales, las entidades de control ambiental, las juntas de compensación, después estudios de arquitectura y urbanismo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con empresas de medio ambiente, y son las que me suelen encargar casi todo. En la acústica industrial,
que tenemos, o sea, puedes hacer la evaluación acústica de los equipos industriales, mantenimiento preventivo de las instalaciones, diseño de sistemas correctores para las maquinarias. En las imágenes podéis ver como las lavadoras hacían muchísimo ruido, y entonces han tenido que, o sea, se le ha tenido que poner un sistema antivibratorio con una bancada. Pantallas, cabinas, silenciadores, todas las zonas, o sea, cualquier maquinaria que haga muchísimo ruido, sobre todo si está cerca de zonas con viviendas, van a tener que acondicionarlas o encapsularlas o hacer cualquier cosa para poder cumplir con la normativa vigente, como ha explicado bien Miguel. ¿Quién nos contrataría estas cosas? Pues las actividades industriales y grandes fábricas, los pequeños talleres, los equipos y maquinarias de climatización, las salas técnicas, las piscinas, etc. También tenemos otro tipo de salidas, como puede ser la instalación y la evaluación de los limitadores acústicos, megafonía y sonorización, o sea, diseño de materiales, incluso comercial con diferentes casas de sonómetros, de dodecaedro, etc. Me he dado mucha prisa porque vamos un poquito regular de tiempo. Entonces, ¿dudas y preguntas? La verdad que desde el principio he sido libre ejerciente. Cuando terminé la carrera hice el máster de Ingeniería Acústica y luego los trabajos que veía o no me llegaban a convencer o tenía que mudarme de Málaga, y entonces decidí lanzarme a la piscina y hacerme libre ejerciente, Marta. ¿Hay más preguntas? Bueno, Miguel, Antonio, si queréis activar los micrófonos y empezamos con la ronda de preguntas. Hola. A Férez, el máster lo hice en la Universidad de Málaga y ahora, por ejemplo, el doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de Cádiz. ¿Y qué tal difícil fue volverme independiente? Pues te diría que un poco complicado al principio, sobre todo porque tampoco conocía a mucha gente. Sí que es cierto que nada más empezar casi fui a un técnico acústica organizado por la SEA y ahí conocí a muchísimos compañeros y la verdad es que me gustó mucho. Y además, todos te ayudan muchísimo y al final eso, entre compañeros nos vamos ayudando y no es tan complicado como parece. O al menos a mí no me ha parecido tan complicado. Y eso que en su día no conocías todas las becas y ayudas de la SEA, ¿verdad, Elena? No, mira que ahora las quiero. Todavía estoy cerca ahí de los jóvenes acústicos. No, no estás cerca, estás en los jóvenes acústicos. Sí. Ya Yo lo que sí, mismo, para el siguiente técnico acústica, una de las inscripciones de beca voy a ser yo. lo que sí recomiendo a todos los que estéis interesados en la acústica es que os acerquéis al mundo de la acústica, que conozcáis a otra gente, que os relacionéis, que somos una familia no muy grande, que nos conocemos todos, que nos ayudamos, y una buenísima oportunidad es el Tecnia Acústica. Este año 2021, el Tecnia Acústica no va a ser presencial, va a ser virtual y está mezclado con un congreso internacional que se llama Euronoise y lo organizan los compañeros de la Sociedad Portuguesa de Acústica. Pero en 2022 ya tendremos Tecnia Acústica en España y presencial, que va a ser en Elche, entre Elche y la zona de Alicante. Probablemente haya varias sedes. Así que espero veros a todos por allí y que nos conozcáis. Lanzan una pregunta genérica sobre la producción de eventos audiovisuales.
Efectivamente, el perfil de un ingeniero de imagen y sonido es crucial ahí. Sí que es cierto que en esos eventos audiovisuales hay perfiles ya no solo de ingenieros, sino también de técnicos, de módulos superiores, de FP, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces un ingeniero para ciertas cuestiones puede estar sobrecualificado, pero sin duda en toda la captación, en toda la empresa musical y audiovisual, el perfil más idóneo es el ingeniero de imagen y sonido, sin lugar a duda. De hecho, en todas las producciones audiovisuales hay un ingeniero que no solo perfil comercial, como indica aquí esta pregunta, sino la parte técnica y la parte operativa la suele liderar y dirigir un ingeniero de imagen y sonido. Sí, además, aparte de lo que ha comentado Miguel, desde la asociación AVIXA, que es de sobre todo ingeniería audiovisual, creo que tienen una charla organizada también para las universidades el 22 de abril. Supongo que ya os irán llegando los mensajes. Hay una pregunta por ahí que nos hacen, que nos dicen si para asistir a los congresos hay que estar asociado a la SEA. No, no hay que estar asociado a la SEA. Los asociados a la SEA tienen un descuento normalmente para nuestros congresos, pero el precio de estudiante es el precio de estudiante y no hay que estar asociado. Lo que sí yo os recomiendo que si os gusta la acústica, os metáis al grupo de jóvenes acústicos de la SEA, simplemente para estar en contacto con otros jóvenes acústicos, pero no hay que estar asociado. Ni tampoco para pedir las becas, ni las bolsas de viaje, no hace falta estar asociado a la Sociedad Española de Acústica. Eso es, por matizar, se puede solicitar una beca o un premio sin tener que estar asociado. De hecho, dentro de las tarifas para asociarse hay diferentes importes y hay unos precios especiales para jóvenes, pero no es requisito imprescindible, ni mucho menos. Y de hecho os animamos a todos los que estéis interesados en que vayáis a los congresos, que solicitéis las becas y si ya lo habéis decidido y tenéis previsto realizar algún tipo de ponencia o comunicación, que podáis solicitar alguno de los otros premios. Yo os contesto también a eso y cuando la primera vez que fui no estaba asociada. No conocía, ni siquiera sabía que existía la SEA en ese momento. Así que no estaba asociada y puedes ir perfectamente. Y de verdad que los recomiendo. Sí, una de las cuestiones importantes en esos congresos que os comentaba antes, efectivamente, y como dice Antonio también, es conocer a toda esta familia acústica, ese networking, ¿no? Hacer esos contactos que a Elena le han venido muy bien y a todos los que nos dedicamos a la acústica, pues bueno, lógicamente conocer la gente que se dedica a lo mismo que tú, pues de alguna manera en algún momento dado te puede brindar oportunidades profesionales, pero ya no solo por la salida laboral, sino por esas relaciones personales que en muchos de los casos llegan a ser auténticas amistades. Y hay otra pregunta de ¿algún consejo para encontrar trabajo de acústica? Porque en InfoJob apenas hay. Es un campo bastante cerrado. Sí, yo creo que hay más ofertas por LinkedIn, o a mí me llegan cada X tiempo más ofertas por LinkedIn que por InfoJobs. De todas formas, supongo que en eso Miguel y Antonio no lo sé, pero Miguel seguro que nos puede explicar un poquito más. Bueno, sí, efectivamente, en todos los portales de empleo se suelen colgar, pero una vez más también ese networking, esas redes sociales y esos conocimientos personales muchas veces son mucho más útil que un portal de empleo frío, pero sí, en cualquier caso están los métodos convencionales y esos conocimientos personales y esa red social. Hay una pregunta por ahí de si el campo de la inteligencia artificial está presente en la acústica. El campo de la inteligencia artificial está presente en todo. O sea, las técnicas de Machine Learning actualmente se utilizan en todo y hay muchos campos de la acústica que lo están utilizando para, por ejemplo, identificación de patrones.
para poder saber que un ruido está producido por un determinado evento, para a través del sonido localizar elementos dentro del espacio físico, para hacer que un robot interactúe con el entorno basado también en la información acústica que percibe. O sea que claro que sí, la inteligencia artificial está ahora mismo en todos los campos de la tecnología y, cómo no, en la acústica también. Efectivamente, y aplicaciones que ya están muy extendidas entre todos, Alexa, Siri, todos estos comandos por voz, lógicamente tienen un reconocimiento del habla que luego se transcribe y se transfiere a órdenes de búsqueda, y luego cuestiones un poquito más complejas, con formantes de la voz, con patrones, con distribución energética, con distribución frecuencial. Me imagino que muchos de vosotros conoceréis una aplicación que se llama Shazam, por el que con un trocito de audio muy pequeño determina qué pieza de música es. Entonces, eso lógicamente está relacionado con la acústica y con la inteligencia artificial. Hay un montón de aplicaciones. Hace poco yo tengo un amigo ornitólogo que me mandó una aplicación que se llama BirdNet, y cuando voy por ahí yo de excursión con mi familia, ahora no mucho porque estamos confinados, pero cuando estoy en la naturaleza, lo pones y es como un Shazam para pájaros, por ejemplo. Es una base de datos que te dice qué tipo de pájaro es. Por ejemplo, ¿no? Os lo cuento como anécdota. Entonces, efectivamente, esa inteligencia artificial y ese reconocimiento de patrones y ese machine learning está vamos, de rabiosa actualidad, como dicen, con la ingeniería acústica. Bueno, también siempre tenéis Siri, que reconoce nuestra voz. Sí, hay otra pregunta con la SEA. En realidad la SEA no... La SEA es una sociedad, es una sociedad en el sentido de asociación. La SEA como tal no trabaja e investiga en líneas en concreto. Lo que hace es dar soporte. En la SEA hay asociados de un montón de líneas de negocio y un montón de líneas de trabajo. Hay no solo... Es una sociedad que inicialmente tiene un componente científico, pero hay universidades, centros de investigación, empresas, fabricantes, distribuidores. La Sociedad Española de Acústica acoge a todas esas empresas y organismos y entidades que trabajan en pos de la acústica, pero como tal, la SEA no es un centro de investigación tecnológico como tal. No sé si con esto aclaramos un poco más la pregunta de David Ortega. Todo claro, bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, Juan Carlos, es que me estás preguntando en privado, o sea, en mensaje directo, no llega a los demás. Si merece la pena la certificación de AVIXA. Cualquier certificación es buena. Yo creo que sí, pero sinceramente aún no la tengo, así que me la quiero sacar. Pero ya hay opinión de cada uno. Nada. ¿No hay ninguna pregunta más? Creo que no. Pues, no tenemos más preguntas. Bueno, pues como no hay más preguntas, daros las gracias a todos por asistir y de verdad que para cualquier duda o si queréis hablar sobre acústica siempre podéis contactar con el colegio y supongo que con la Sociedad Española de Acústica también, que estarán encantados. Y animaros a todos que si os gusta de verdad lo intentéis. Muchísimas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias a Antonio y a Miguel por participar y a Cristóbal también. Gracias a vosotros, Elena. Un placer. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.